Buenas, estamos aquí en aras de hacer la presentación al problema elegido a lo largo y ancho de esa materia que es sociología de la imaginación, en la fase 5, la última fase, con el problema que seleccionamos de forma muy categórica denominado la Guerra Fría. Entonces, haciendo una pequeña introducción, la Guerra Fría fue una coyuntura sociohistórica que se dio a lo largo y ancho de Europa, pero que también tuvo un tránsito en América Latina y técnicamente en todo el mundo y que dejó una serie de cataclismos, entropía social, desviaciones, entre otros fenómenos y problemas que se derivaron a partir de este proceso sociohistórico y también sociopolítico y socioeconómico. Por esa razón, ubicamos un sinnúmero de soluciones ante un problema, teniendo en cuenta que todo problema tiene una solución y todo eso en el marco convencional del método científico, como todo proceso de investigación. Uno de esos problemas que podemos solucionar desde este enfoque es solucionar el problema de la Guerra Fría desde una perspectiva netamente desde lo ético. Es decir, teniendo en cuenta que la Guerra Fría fue un proceso sociopolítico que generó unas dialécticas y unas dinámicas a lo largo y ancho del mundo, se puede entender entonces que esto es un problema de acción humana. Y por ser un problema de acción humana significa que esto tiene un proceso intrínsecamente y que parte de la ontología del ser humano en su proceso de formación, en su proceso de axiología, en su proceso de entender esto que llamamos el bien común. Si lo manejamos desde esa óptica a ese problema denominado Guerra Fría, podemos darle una solución un poco más humanística, enmarcados en procesos netamente desde lo ético y lo político. Muchas gracias. Damos paso entonces a escuchar otros aspectos de soluciones que se tienen al problema de la Guerra Fría como coyuntura histórica. Muchas gracias. Cordial saludo para todos y todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta presentación. Continuando con la actividad y con otros casos de solución, les hablaré de los acuerdos económicos como punto de solución. Aunque muchas guerras a nivel mundial pretendan desestabilizar económicamente a sus enemigos, al mismo tiempo esto debería ser algo que pueda ir a beneficio de los mismos, puesto que cada país produce una amplia economía con muchos productos y se podría ver un mercado libre entre estos para llegar a acuerdos económicos. Cuando se inician las guerras, nos encontramos en tiempos de desestabilización social como producto del debilitamiento de estructuras de bienestar, donde hay disminución del trabajo, disminución de la estabilidad familiar y la esperanza de tener una mejor vida. Claramente todo eso se va a pique. Por todo lo dicho, los acuerdos económicos pueden incidir en esa transformación del conflicto ideológico y político que a la final solo produce más desestabilización social que cuando inició la guerra. Para todos estos actores que participan y en especial para las clases más desvalidas, como lo podemos ver en el texto de Jovet, que hace referencia a la creatividad social frente a la sociedad del riesgo, donde dice que muchas de las situaciones solo podrán ser resueltas o transformadas a partir del estímulo hacia una conciencia social, donde las partes tengan esa conciencia desde la opción ética y política. También van haciendo mención a la parte emancipatoria formulada desde una ética de la libertad centrada en valores de autonomía y de dignidad, con formas y procesos creativos que permiten desarrollar nuevas subjetividades y fortalecer las diversidades. Muchas gracias. Continuamos con otra solución. Es la que sigue, compañero. Bueno, perfecto. Mi nombre es Edinson López y vamos a dar respuesta a esta mirada desde la sociología de la imaginación. Mills propone una mirada retrospectiva
esa mirada retrospectiva nos debe hacer una pregunta, es cuál es el origen del problema, ¿sí? Porque entender qué pasó, por qué está pasando, se vuelve fundamental al momento de dar respuesta. Y bueno, al mirar esa mirada retrospectiva, nos vamos a encontrar que básicamente la Guerra Fría es un enfrentamiento de dos potencias o una cantidad de potencias mínimas, pero que termina al involucrar una cantidad de países. Ahora, al identificar cuál es la causa de esas dos potencias que son las que realmente entran en ese conflicto, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad política, no solamente de esas dos naciones, en inferir e intervenir de alguna manera en las políticas internas de otros países, pero también cuál es la voluntad política de esos otros países en ser permisivos, ¿sí? En que estas dos potencias, que es claro y es evidente, tienen sus intereses muy de nación alejados de estas naciones propias. Entonces, en este tema de voluntad política, tendríamos que pensar en que hace ya años los países crearon la ONU como la Organización de Naciones Unidas, y es un ente legal, es un ente territorial, pero la reflexión es no simplemente es ir nuestros gobernantes y dar un discurso, sino realmente sentar en el banquillo, llegar a conclusiones reales, de decir, hombre, esto no lo podemos permitir que nos utilicen de alguna manera como el patio trasero, como dicen por ahí. Entonces, básicamente, cuando hablamos de voluntad política, es eso, es confrontar realmente las naciones que están implicadas, pero también que las naciones que estamos afectadas indirectamente tomemos en serio, y que nuestros gobernantes de turno entiendan que su responsabilidad es con su país, no con naciones extranjeras. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Santiago y le quise dar otra perspectiva, otro enfoque de algo que inclusive todavía se ve en la actualidad, que fue uno de los factores preponderantes en el inicio de esta Guerra Fría y que aún en nuestros días lo podemos observar. Un enfoque, la solución y para prevenir futuros problemas como la Guerra Fría es un verdadero desarme nuclear. Hay que tener en cuenta que ese poderío aparentemente por naciones que era una carrera armamentista a nivel nuclear. Entonces, al querer demostrar ese poderío, es donde se presentaron todas las confrontaciones y toda la problemática con países que indirectamente se verían o nos veríamos afectados frente a este tipo de confrontaciones nucleares. Entonces, una de las soluciones sería un verdadero desarme nuclear, pero un desarme nuclear efectivo y verdadero, el cual debe ser evidenciado por comisiones neutras, países neutros, comisiones internacionales y de ética, y así ese sería el pie para propiciar o para iniciar los diálogos entre estos países, para evitar una futura guerra nuclear. Entonces, verdadero desarme nuclear para poder darle fin de esta solución con ese enfoque de un verdadero desarme nuclear. Aquí ya presentamos ahora, esta es la bibliografía, la que sigue la bibliografía utilizada. Entonces, muchas gracias a todos por su atención.